Revelado. El increíble secretos transformadores de la condesa más bella de Ouro Preto, 1854. Clara miraba por la ventana de la antigua casa familiar. Sus ojos se deslizaban por las empedradas calles de Ouro Preto, repletas de historias, sufrimientos y oportunidades. Anhelaba cada vez más la universidad, ese lugar del conocimiento que parecía un sueño inalcanzable para una mestiza como ella. En su corazón latía el deseo ardiente de enfrentarse a los prejuicios que la rodeaban, pero la cruda realidad de su situación económica y social era una sombra que no la dejaba dormir. Su madre, la estimada curandera del pueblo, le había enseñado el valor del trabajo honesto. Pero cada día que pasaba, las miradas despectivas de la gente la hacían sentir pequeña, insignificante. El peso de su linaje caía sobre ella, un manto de expectativas que la sofocaba. Era solo una mestiza, y la sociedad no ofrecía espacio para quienes no encajaban en su ideal. Cada rumor que corría por las calles, cada susurro tras sus espaldas, era como un dardo en su ya frágil autoestima. La lucha por demostrar su valía se tornaba cada vez más abrumadora. Tantas veces había ensayado la manera de pronunciar su nombre en los salones de la aristocracia, pero su voz temblaba, como si el aire que tomaba en sus pulmones le recordara su lugar. Un día, mientras organizaba la habitación donde su madre guardaba las hierbas y tinturas, conoció al conde Miguel, un noble con una historia tan compleja como la suya. Su mirada tenía algo familiar en la forma en que encontraban consuelo el uno en el otro. Juntos comenzaron a despedazar las barreras del arte y la literatura, dejando a Clara vulnerable pero decidida. Descubrió que su abuela había sido una artista talentosa, dejando atrás una colección de obras vibrantes, cada una de ellas una parte de lo que Clara había soñado en silencio. Sin embargo, el camino para el reconocimiento era empinado y lleno de espinas. Mientras se adentraba en su proyecto de exposición, figuras de su pasado surgieron para sabotearla. Murmullos que se convertían en tormentas en su mente. Era como si la traición se escondiera entre aquellos que deberían apoyarla. Cada paso hacia la premura de su exposición era una prueba de su fortaleza, la cual a menudo daba un paso atrás, atrapada entre la esperanza y el temor. La imagen de lo que podía ser se volvió un eco irresistible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la exposición, Clara se encontraba en una encrucijada. Las emociones en su interior eran un torbellino. Las miradas de los presentes la acechaban con erguida expectativa. En esos momentos de máxima angustia, sentía que su vida entera pendía de un hilo. La revelación de un oscuro secreto familiar amenazaba con romper todo lo que había construido. ¿Debería guardarlo como un tesoro oculto, protegiendo el nombre de su familia, o revelar la verdad que podría liberarla, pero a un alto costo? Mientras el murmullo de la multitud llenaba el aire, Clara se preguntó si alguna vez podría escapar de las sombras del pasado que la habían seguido toda su vida. Clara sintió que el aire se tornaba espeso. Cada rostro frente a ella se convertía en un espejo que reflejaba sus más profundos temores e inseguridades. La exposición no solo era la vitrina de sus ambiciones artísticas, sino un campo de batalla donde lucharía contra la oscuridad de su historia familiar. Se acercó a una de las obras de su abuela, encantada por los colores vibrantes que parecían susurrarle secretos de empoderamiento desde el lienzo. Sin embargo, cada paso que daba hacia la presentación se sentía como un monumental desafío. El conde Miguel, de pie a su lado, percibió la turbulencia interna de Clara. Su apoyo se convirtió en un faro,
pero la sombra del secreto que guardaba opacaba incluso la más brillante de las luces. La revelación de esa historia, que pendía sobre ella como una espada de Damocles, se volvió un eco ensordecedor en su mente. «Es el momento de que tú brilles, Clara», le susurró Miguel, al tiempo que su mano se posaba suavemente en su espalda, dándole un impulso de confianza. Pero Clara no podía evitar pensar en cómo su verdad podría empañar la imagen que los demás tenían de ella. En su mente, los dilemas se acumulaban. Si liberaba la angustia de su pasado, ¿sería una heroína o la villana de su propia historia? Con cada palabra que decía al público, su voz resonaba, temblorosa al principio, pero cada vez más fuerte a medida que se adentraba en la presentación. La pasión por el arte se encendía en su interior, y Clara comprendió que cada pincelada de su abuela podía ser la salida más significativa de su vida, un puente hacia un futuro donde no fuera definida por su linaje, sino por sus talentos. Ella deseaba ser vista, no solo como la mestiza que la sociedad deseaba reducir, sino como una narradora de su propia historia, valiente y digna. La presentación fluyó, sus ojos brillaron al hablar sobre las influencias y técnicas de su abuela. Sin embargo, en cuanto los murmullos del público comenzaron a cambiar, sintió que una corriente subterránea de resistencia se levantaba. Sus palabras parecían haber tocado algo profundo dentro de algunos, pero la aversión y la desconfianza de otros eran palpables. El complicado tejido social que habitaba Auropreto se retorcía a su alrededor, y mientras más intentaba avanzar, más se percibía la tensión. Decidida a no dejarse arrastrar por la corriente negativa, Clara hizo una opción deliberada. Optó por la honestidad. Con un profundo suspiro, se armó de valor y habló. Su relato no solo se centró en las virtudes de su abuela, sino también en su propia lucha por redimirse. Allí, ante la multitud, reconoció su herencia, y al hacerlo, dio un paso hacia su libertad. El silencio que la rodeaba era abrumador. Su corazón latía a 1000 por hora, y mientras miraba los rostros de la audiencia, vio algo que no había esperado: asombro, conexión, reconocimiento. Había dejado de lado el miedo, y en su lugar había abierto las puertas a una discusión profunda acerca de la identidad y la pertenencia. Finalmente, cuando la presentación concluyó, la sala estalló en aplausos. Era un momento de triunfo, pero la sensación de triunfo se entrelazó con la anticipación del futuro. Sabía que había despertado inquietudes, y algunas querían hacerle preguntas que amenazaban con desenterrar secretos aún más profundos. Mientras Clara se retiraba del escenario, un susurro llegó a sus oídos. «Mestiza, deberías cuidar lo que compartes». Ella giró con el corazón en la garganta, sintiendo que la noche apenas comenzaba y que su lucha estaba lejos de terminar. ¿Qué más se escondía bajo las capas de secretos familiares? La búsqueda de su verdad prometía ser más peligrosa de lo que había imaginado. Clara salió del escenario con la piel erizada. La adrenalina de su presentación pulsaba en sus venas, mientras intentaba procesar la mezcla de aplausos y murmullos que la habían acompañado. La voz de aquel extraño que resonaba en su mente se convirtió en un recordatorio constante de que su lucha no había hecho más que comenzar. Cada paso que daba hacia la salida era pesado, como si el aire la empujara hacia atrás, un tirón insistente que la mantenía anclada a la realidad de su historia. Con rapidez, buscó el consuelo que Miguel le ofrecía. A pesar de que su presencia era como un ancla en medio de la tormenta, la sombra del secreto que lo ataba a ella empezaba a hacerse más evidente. ¿Hasta qué punto confiaría en alguien en quien había comenzado a apoyarse tanto? ¿Podría él ser la persona que la ayudaría a navegar por las aguas turbulentas de su historia familiar? ¿O terminaría siendo solo un espectador, impotente frente a la profundidad de sus secretos? Al salir del evento, Clara sintió la necesidad de desahogar sus pensamientos. Se dirigió a un pequeño parque cercano, un lugar que, aunque lleno de vida, a esa hora parecía silencioso y sosegado. Se sentó en un banco, su mente todavía revoloteando sobre la presentación. La conexión que había sentido con algunos en la audiencia había sido innegable, pero el eco de aquellos murmullos recelosos la golpeó con fuerza. La incomprensión de los demás seguía persiguiéndola, desdibujando el momento de triunfo, tiñendo su autoestima de dudas. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia, Clara recordó las palabras de su abuela. La verdadera belleza del arte radica en su capacidad para revelar, no solo para ocultar. Eran más que enseñanzas sobre técnica, eran lecciones sobre la vida. Esa revelación la llevó a cuestionar cómo podía abordar su propia existencia sin la máscara de la condescendencia a la que había estado acostumbrada.
Tal vez era el momento de despojarse de su miedo y profundizar en su pasado. Absorbida en esos pensamientos, Clara sintió una oleada de determinación. Decidida a no dejar que otros dictaran su valor, empezó a esbozar en su mente un nuevo plan. Necesitaba investigar más sobre la historia de su familia, no solo para enfrentarse a sus demonios personales, sino también para confrontar públicamente las implicaciones de su legado. No quería ocultar más, pero sí dominar la narrativa que giraba a su alrededor. Así que, en lugar de dejarse abatir, Clara decidió canalizar su energía en la búsqueda activa de su historia familiar. Se hizo mentalmente la promesa de desenterrar cada dato, cada anécdota que pudiera contribuir a su desarrollo personal. Cuanta más información tuviera, mayor sería su capacidad de convertir la incertidumbre en confianza. Mientras se preparaba para levantarse, una figura familiar apareció a lo lejos. Era Miguel, quien había estado esperándola. Ella sintió cómo su corazón se aceleraba, no solo por la calidez de su presencia, sino por lo que eso podría significar en el contexto de sus nuevos objetivos. ¿Estaba dispuesto él a acompañarla en esta odisea personal? Cuando él se acercó, Clara pudo ver en su mirada la curiosidad y una chispa de preocupación. «Te he estado buscando. Te ves pensativa». «Necesito hablar contigo», respondió Clara, encontrando en su voz una firmeza renovada. «Hay más de lo que imaginas en mi historia, y siento que estoy lista para contártelo todo». Las palabras emergieron de sus labios como un voto de confianza. Era un compromiso, una invitación a la vulnerabilidad. Pero, en el fondo, un nuevo miedo se alzó. ¿Sería capaz Miguel de soportar el peso de la verdad que estaba a punto de liberar? Así, en medio de la noche estrellada, Clara se enfrentaba a la pregunta que marcaba su camino. ¿Sería el conocimiento la clave para liberarse finalmente de la carga de su identidad? Clara miró a Miguel, sintiendo la tensión en el aire entre ellos. Las palabras que habían surgido antes de su encuentro reverberaban en su mente. La decisión de abrirse a él podía ser el primer paso hacia una liberación muy esperada. Pero también podría conducir a nuevas complicaciones. La anticipación de lo que estaba a punto de compartir la llenó de adrenalina y miedo a la vez. «Hay historias que mi familia ha tratado de ocultar durante años, secretos que me han definido», comenzó Clara, su voz un hilo entrecortado. «He pasado tanto tiempo apagando mi voz para encajar en lo que se esperaba de mí. Pero me doy cuenta que esto lo único que ha hecho es sumergirme en la oscuridad». Miguel escuchó atentamente, su rostro reflejando empatía, pero también desasosiego. Todo su interés por su persona iba más allá de la simple curiosidad. Había un sentido de responsabilidad que comenzaba a construir entre ellos. Clara se sintió alentada por su silencio y continuó. El deslizamiento de sus pensamientos a palabras era ahora una necesidad casi física. «Soy descendiente de la condesa de Ouro Preto, una figura envuelta en glamour y misterio, pero también en tragedia. La vida que vivió estuvo marcada por decisiones difíciles y abrumadoras». Su voz se fortalecía a medida que las historias fluyeron de sus recuerdos hasta la tangible realidad del momento. «He aprendido que su belleza y su fama ocultaban un profundo sufrimiento. En muchas maneras me siento atrapada en su legado. Necesito reivindicar su historia, entenderla por completo para encontrar mi propia voz». Un escalofrío recorrió su espalda al visualizar el camino que había decidido emprender. Clara se dio cuenta que no solo buscaba respuestas sobre su pasado familiar, sino también sobre sí misma. La búsqueda la ayudaría a reconciliar sus propios temores y enfrentar las sombras que habían amenazado con consumirla. La idea de convertirse en su propia heroína la emocionaba, mientras al mismo tiempo la aterrorizaba. «¿Y si la historia que busques no es lo que esperas encontrar?», preguntó Miguel suavemente. Clara sintió una punzada en su pecho ante la posibilidad. ¿Y si, al desenterrar el pasado de la condesa, se enfrentaba a la verdad que nunca había querido ver? Clara cerró los ojos por un instante, asimilando la pregunta. «No puedo permitir que el miedo a la verdad limite mi vida. No quiero ser la condesa que dejó su legado en manos de otros. Quiero contar mi historia, con sus matices y contradicciones». La intensidad en la voz de Clara resonó con decisión. Era un momento de compromiso hacia sí misma, hacia su futuro.
El legado no sería solamente un lastre, sino una invitación a transformar su vida. Al abrir los ojos, Miguel parecía más cercano, como si estuviese dispuesto a apoyarla en este nuevo viaje. Si decides enfrentarlo, estaré a tu lado, dijo con sinceridad, añadiendo un matiz cálido a su promesa. Pero Clara sabía que el verdadero viaje lo haría sola, por más apoyo que pudiera recibir. Estaba a punto de tomar la decisión más significativa de su vida. Una que definía no solo su camino personal, sino el impacto que su historia podría tener en otros. La búsqueda de la verdad era su nuevo norte, y aunque el miedo la acechaba, también sentía un renovado sentido de libertad. «Está bien», respondió, su voz firme. «Comenzaré por la historia de la condesa, pero también me adentraré en mis propios demonios. Quiero salir a la luz, no solo para mí, sino para aquellos que puedan necesitar también renovarse». Mientras se alejaban del parque, Clara sabía que la noche apenas estaba comenzando. Se sentía extrañamente ligera, como si al dejar al descubierto esas verdades empezara a forjar las piezas de su verdadero yo. Sin embargo, una sombra de duda aún persistía. La pregunta que permanecía en su mente era clara. ¿Sería capaz de encarar la historia de la condesa sin dejar que su propio pasado dictara su futuro? El eco de la voz de su abuela resonó en su mente, instándola a ver más allá de las sombras. Así, mientras cruzaban la entrada de su edificio, sintió que, aunque había dado el primer paso, el verdadero desafío acababa de comenzar. ¿Qué secretos se esconderían en las páginas de su legado familiar? La búsqueda de respuestas podría revelarse como la aventura más transformadora de su vida. La noche estaba llena de promesas, pero también de incertidumbres. A medida que se adentraban en lo desconocido, Clara sabía que el desafío era suyo y tenía que estar preparada para cualquier verdad que la esperara. El día siguiente amaneció con un cielo nublado que parecía reflejar el torbellino emocional que Clara sentía en su interior. A medida que se preparaba para salir, revisó una y otra vez el viejo diario que había pertenecido a la condesa de Ouro Preto. Era un objeto que, a primera vista, parecía inofensivo, pero en su interior albergaba fragmentos de un pasado complicado. Cada página era un ecosistema de emociones entrelazadas y decisiones que habían resonado a través de las generaciones. Clara tomó un respiro profundo antes de abrir el diario. La idea de conectar con su antepasada a través de sus palabras era emocionante, pero la posibilidad de descubrir verdades perturbadoras la llenaba de un pálpito de ansiedad. Sin embargo, sabía que evitarlo solo perpetuaría su propia oscuridad. Las primeras líneas revelaban un tono apesadumbrado. «La belleza es una maldición y una bendición», decía la condesa. Sus palabras parecían cautivas en el papel. Clara se identificó de inmediato, sintiendo la presión de las expectativas sociales que había soportado. Miedos compartidos, generaciones de lucha. Su corazón latía más rápida a medida que se adentraba en la historia. Aquello no solo era el legado de la condesa, era una extensión de su propia vida. Al leer sobre las intrigas de palacio y los sacrificios personales que la condesa hizo en pos de la gloria, Clara se dio cuenta de que también enfrentaba un dilema similar. ¿Debería cargar con el peso de su legado o encontrar su propia voz en medio de la narrativa ya escrita por otros? En ese momento, el murmullo de sus dudas comenzó a desvanecerse ante la claridad de su propósito. Con cada descubrimiento, Clara sintió que las piezas de su identidad se consolidaban. Ya no quería ser una mera espectadora de su historia, ahora aspiraba a ser la autora. Al compaginar su propia vida con la de la condesa, comenzó a vislumbrar un camino hacia la sanación. No podía cambiar el pasado, pero podía transformarlo en algo que la empoderara. Así como la condesa, Clara tuvo que enfrentar la percepción de los demás. Si la condesa había sido juzgada por su belleza, ella sentía que su voz podía ser una forma de resistencia ante los estándares impuestos. ¿Por qué no podría usar su singularidad como un estandarte en vez de una carga? Energía nueva brotaba de ella. La voluntad de contar su propia historia se tornaba cada vez más poderosa. La conexión con el pasado hacía eco, pero también abría un abanico de posibilidades. Clara decidió que no sería una simple recopiladora de historias. La labor de desenterrar el legado de la condesa debía ser un acto transformador, una oportunidad para reescribir su propio destino. En lugar de dejar que el peso del legado familiar la aplastara, lo utilizaría como base para construir algo nuevo. Al bajar las escaleras de su edificio, Clara sintió una renovada determinación.
Cada paso hacia la puerta era un paso alejado del conformismo que la había atado. Era el inicio de una nueva narrativa para ella misma. Ya no iba a permitir que el pasado dictara su futuro. De repente su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Miguel. ¿Te gustaría que te acompañara a la biblioteca? Hay algunas investigaciones que podríamos hacer juntos sobre la condesa. Clara sonrió, reconociendo que su viaje no solo era personal, sino también un camino que podía compartir con alguien que estaba dispuesta a apoyarla. Mientras se dirigía a su destino, Clara reflexionó sobre la dualidad de su viaje. Si bien estaba emocionada por lo que descubriría, una parte de ella no podía ignorar la inquietud que surgía ante la idea de enfrentar la verdad oculta en las sombras del pasado. Un sentimiento de anticipación la envolvió. ¿Qué secretos aún no descubiertos podría encontrar en el diario? El eco de su determinación reverberaba en sus pensamientos, ahora más fuerte que sus temores. Ella había dado un paso decisivo, pero todo lo que había acumulado apenas comenzaba a salir a la luz. Con cada revelación, su convicción se fortalecía, y el temor se convertía en adrenalina, lista para convertirse en acción. ¿Podría Clara finalmente desvelar lo que había atado a su familia por generaciones? La respuesta estaba por llegar, y con ella, la oportunidad de redefinir su vida. El olor a libros antiguos y el silencio reverencial de la biblioteca la envolvieron en una atmósfera de respeto y deseo de conocimiento. Clara sintió que, por fin, estaba en el lugar correcto. La experiencia de revisar el diario había encendido en ella una chispa de inquietud y emoción que ahora exitosamente se manifestaba en su entorno inmediato. A su lado, Miguel hojeaba algunos textos relacionados con la historia de la condesa. Sus ojos brillaban con curiosidad. ¿Sabías que la condesa estuvo involucrada en un escándalo amoroso que casi arruina su reputación?, le dijo Miguel, rompiendo el silencio. Clara respondió con un gesto de sorpresa. Su mente comenzaba a captar las ramificaciones de lo que eso podría significar. Si su antepasada había sobrevivido a un escándalo, quizás eso podía servir de lección. Resiliencia ante la adversidad. Mientras Miguel hablaba de la condesa, la atención de Clara se centraba en su propia vida. Había estado a la sombra de su familia durante demasiado tiempo, y esa historia, su historia, pedía salir a la luz. Se percató de que el legado de la condesa no era solo un cúmulo de eventos trágicos, era un mapa de autoconocimiento y empoderamiento. ¿No podía replicar esa fuerza en su propio camino? Si la condesa logró salir adelante en medio de un escándalo, ¿por qué yo no puedo confrontar mis propios demonios?, reflexionó. La idea la llenó de energía. No se trataba solo de descubrir los secretos del diario, sino de entender cómo esos secretos la influían. Había que desentrañar la narrativa familiar para forjar la suya propia. Así que Clara se dispuso a investigar, a buscar elementos en el diario que le conectaran con su propia realidad. Era momento de abrir también la puerta a un nuevo capítulo en su vida. Sus dedos recorrieron las páginas amarillentas del diario, atrapando fragmentos de la voz de la condesa. Algo chispeante en su interior le susurraba que estaba a las puertas de un descubrimiento vital. ¿Quieres que comencemos con las cartas de la condesa?, sugirió Miguel, acercándose con un viejo libro cubierto de polvo. Contienen sus pensamientos más íntimos. El corazón de Clara latía con fuerza al pensar en aquellas cartas. Reconocía que sumergirse en la voz de la condesa implicaba no solo descubrirla, sino también abrirse a vulnerabilidades. Eran relatos de amores perdidos y decisiones difíciles. Clara pensó en sus propias elecciones, los sacrificios que había hecho por complacer a los demás. Cada párrafo leído podría ser un espejo que la enfrentara a sí misma. Las palabras comenzaban a resonar en su mente, transformando su sorpresa inicial en determinación. Si la condesa había escrito sobre el dolor y la pérdida, Clara decidió que también ella podía escribir sobre su deseo de ser auténtica. La aceptación de su legado no significaba abrazar sus errores, sino aprender de ellos y utilizarlos como escalones hacia su crecimiento personal. Despertó la curiosidad en ella y con firmeza se propuso enfrentar el siguiente capítulo de su vida. Cada carta era una invitación a descubrir su propia voz, un desafío a no repetir los errores de su familia. Pero entre las cartas, Clara encontró una mención de un diario oculto, un objeto que podría tener las respuestas que buscaba. Si esto es verdad, podría cambiar todo, pensó. Su pulso se aceleraba con la posibilidad de un nuevo descubrimiento. ¿Qué secretos guardaba esa escritura oculta?
Mientras el eco de lo no dicho reverberaba en su mente, Clara comprendió que el camino a su autonomía no sería fácil. Cada paso delicado que tomaba era una lucha abierta con el legado que la acompañaba. El miedo y la pasión se entrelazaban, intensificando su deseo de desvelar lo que la condesa nunca pudo, lo que en su momento fue silencio y hoy podía ser su voz. La conexión con el pasado se profundizaba, y con ello, su certeza de que el futuro sería un lienzo en blanco. Clara decidió que revelaría todo, incluso lo que pudiera asustarla, porque esas verdades podrían darle el poder que necesitaba. Pero, ¿qué más encontraría entre las sombras de las antiguas cartas? La incertidumbre la guiaba, mientras se preparaba para el desafío de desenterrar más verdades de su historia familiar. En ese instante, la puerta a lo desconocido se abrió de par en par. La luz tenue de la biblioteca comenzó a transformarse a medida que Clara profundizaba en las cartas, cada una de ellas como un destello que iluminaba aspectos oscuros de la vida de la condesa. La sensación de ser una mera espectadora se desvanecía. Ahora se sentía parte de esa historia compleja y llena de matices. Cada palabra trazaba un paralelo inquietante con su propia vida, como si el tiempo y las circunstancias no fuesen barreras, sino hilos que unían generaciones. Mientras devoraba las cartas, Clara comenzó a identificar patrones de comportamiento en su antepasada, decisiones apasionadas, amores prohibidos y la constante lucha entre deseo y deber. ¿Cuántas veces había ella misma dejado que el miedo a la desaprobación alienara sus pasiones? El eco de las dudas se intensificaba. El legado de la condesa, lejos de ser un lastre, se convertía en un espejo de oportunidades. Las emociones lacerantes que había leído respecto a la condesa resonaban en sus propias luchas, impulsándola a racionalizar su historia bajo una nueva luz. Clara tomó un respiro profundo y se propuso confrontar aquellas áreas oscuras que siempre había postergado. La idea de buscar el diario oculto comenzó a convertirse en su prioridad. Si la condesa fue capaz de plasmar su verdad, yo también debo ser capaz de descubrir la mía, pensó con determinación, desechando la voz interna que le susurraba que tal vez no era lo suficientemente valiente. Miguel, observando su concentración, le dijo: ¿sabías que la búsqueda de su diario también la llevó a desarrollar nuevas amistades y aún más poder personal? Esa revelación resonó en Clara. No era solo el objetivo de encontrar el diario lo que importaba, era el camino hacia ese hallazgo lo que moldearía su autoconcepto. A medida que se adentraba más en el proceso, comprendía que la búsqueda no solo era externa, sino una aventura interna que la transformaría en el camino. Las cartas se convirtieron en estrategias. Cada confesión de la condesa la impulsaba a planear no solo cómo encontrar el diario, sino cómo enfrentar sus propios retos. Clara sintió que su visión de sí misma se ampliaba. La confianza, esa palabra que siempre había buscado como un reflejo en las acciones de otros, comenzó a cobrar vida en ella. Pasó horas en la biblioteca, inmersa en la búsqueda de pistas, en la creación de un mapa mental que la llevaría hacia el descubrimiento del diario. Al poco tiempo, Clara hizo un inventario de sus propios temores y limitaciones. La idea de organizar sus pensamientos y plasmarlos en un cuaderno, al igual que la condesa, emergió como un refugio de lucidez. Si la condesa había enfrentado sus temores a través de la escritura, entonces Clara podría inspirarse en su antepasada para dar voz a su propia narrativa. Sin embargo, su entusiasmo se vio interrumpido cuando una de las cartas contenía una advertencia. «Nunca reveles más de lo que estás dispuesta a perder», decía, advirtiendo sobre las consecuencias de desenmascarar verdades olvidadas. Esa frase se quedó grabada en su mente como una sombra que ahora crecía a su alrededor. Clara se sintió atrapada entre su deseo de liberar su verdad y el temor a las repercusiones que eso podría acarrear. Con cada paso hacia adelante, la tensión crecía en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para desenterrar las verdades familiares? Clara empezó a cuestionar sus propios límites, lo que aumentaba su ansiedad y también su determinación. La búsqueda se tornaba cada vez más personal y sus decisiones más vitales. Finalmente, cuando se preparaba para dejar la biblioteca, sintió algo pesado en su bolso. Al sacar el objeto, vio un viejo broche que había pertenecido a la condesa, un símbolo de belleza y poder, pero también de la opresión que había enfrentado. Esto no puede ser una coincidencia,
pensó Clara, recordando que había leído sobre un broche que había estado escondido junto al diario. ¿Podría este objeto ser la llave que la llevaría finalmente hacia el descubrimiento que tanto anhelaba? La incertidumbre la consumía, pero también un nuevo sentido de propósito. Clara se planteó la pregunta: ¿estaré lista para el impacto de la verdad? El eco de sus propios pasos resonaba en la biblioteca vacía, llevando consigo un susurro de desafío y posibilidad. El broche, con su diseño delicado y la historia gravitando a su alrededor, representaba más que un simple objeto, era un símbolo de su búsqueda. Clara lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el frío metal y la textura desgastada. Su mente giraba en torno a las posibles conexiones, como un hilo del pasado que se entrelazaba con su presente. Cada día, su relación con la búsqueda se intensificaba. Los minutos en la biblioteca se convertían en horas, y cada conversación con Miguel se cargaba de nuevas preguntas y propósitos. Juntos, revisaban los documentos y trazaban líneas en un gran papel para conectar los eventos de la vida de la condesa a los de Clara. Las similitudes eran perturbadoras, pero también reveladoras. Una mañana, mientras revisaban algunas de las cartas, Miguel formuló una pregunta que resonó profundamente en Clara. ¿Qué estás dispuesta a arriesgar por descubrir la verdad? Ella vaciló al responder, consciente de que la búsqueda del diario podría desenterrar secretos familiares que preferiría dejar ocultos. No obstante, ese dilema ético se transformó en un estímulo. Tal vez arriesgar algo en el camino me permitirá definir quién quiero ser, pensó, convencida de que en el enfrentamiento de su historia estaba la clave de su crecimiento personal. Clara decidió entonces escribir en su cuaderno sobre lo que aquella bella condesa le había enseñado. Las anécdotas se convirtieron en reflexiones. Cada emoción, cada desafío, la acercaba a una realización. El legado familiar no solo se trataba de sombras, sino de luces que guiaban. Se dio cuenta de que su historia era un rompecabezas inacabado, donde cada pieza, aunque dolorosa, era necesaria. Un día, mientras se transformaba en un voraz investigador, Clara descubrió un apunte casi olvidado en un libro que había tomado prestado. Era una dirección antigua, supuestamente perteneciente a la condesa, y su corazón palpitó. ¿Podría ser este el lugar donde se oculta su diario?, se preguntó, sintiendo que la revelación podía estar al alcance de su mano. Este nuevo hallazgo la impulsó a planear una visita al lugar, inyectando un nuevo nivel de urgencia a su búsqueda. Sin embargo, esa chispa de emoción fue rápidamente reemplazada por un escalofrío de preocupación. El viaje no solo prometía respuestas, también podría precipitarle decisiones irrevocables. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que pudiera encontrar allí? La advertencia en las cartas resonaba más fuerte que nunca en su mente. Clara comenzó a cuestionar no solo su valor, sino también la naturaleza de la verdad que estaba buscando. Al llegar la fecha del viaje, sus dudas se transformaban en una mezcla de ansiedad y expectativa. La noche anterior se pasó revisando sus notas, cuestionando cada paso que había tomado, cada decisión que había fraguado, y cuánto pesaría ese viaje en los capítulos de su vida. El temor al rechazo, a lo desconocido, y a la verdad misma sin duda asomaba. Partió en la mañana, con el broche en el bolsillo, como un amuleto de fuerza. La carretera se desplegaba frente a ella, y aunque las dudas la inquietaban, también sentía la emoción de un renacimiento. Era hora de despojarse de sus miedos, de jugarse su futuro, y atreverse a descubrir su propia historia. Arriesgar sería el primer paso a su libertad. Mientras el paisaje se movía rápidamente a través de la ventana, la pregunta permanecía en su mente. ¿Qué encontrará cuando cruce la puerta de aquel lugar? Fue entonces cuando notó una figura a la orilla del camino. Un vehículo con aula de clase al borde de la carretera. Atraída por lo misterioso y sin poder evitarlo, sintió que un nuevo destino aguardaba su decisión. ¿Acaso aquel encuentro cambiaría el rumbo de su búsqueda? La emoción voló al instante, y la incertidumbre se mezcló con un presentimiento abrumador de que estaba a punto de desvelar más que solo el pasado. Clara se acercó al vehículo con cautela, sintiendo cómo cada paso la conectaba más con la decisión que estaba a punto de tomar. Las manos le sudaban y su corazón palpitaba con la mezcla de curiosidad y temor.
Al acercarse, vio que el aula de clase parecía vacía, pero la puerta de atrás estaba entreabierta y se escuchaba el murmullo de voces. Sin pensarlo, dio un pequeño empujón y entró. Dentro, un grupo de estudiantes discutía animadamente sobre un proyecto relacionado con la historia local. Clara sintió que la energía de aquel lugar se trenzaba con su propia búsqueda, como si el conocimiento y la curiosidad fueran el hilo conductor entre sus dos realidades. Sin embargo, lo que más la llamó la atención fue la figura de la maestra al frente, cuya voz resonaba con una autoridad que le resultaba familiar. Era como si, de alguna manera, ya la conociera. Hoy hablaremos sobre las mujeres influyentes de nuestro pasado, dijo la maestra, lo que captó inmediatamente la atención de Clara. Se presentó como la profesora Ana, una apasionada de la historia que comenzaba a describir la vida de la condesa. Las palabras de la profesora se mezclaban con los recuerdos de las cartas que había leído, y Clara se sintió como si hubiera descubierto un puente entre sus esfuerzos y el conocimiento de quienes estudiaban el pasado. La maestra comenzó a contar cómo la condesa había desafiado las normas de su tiempo, lo que resonaba con cada capa de la historia que Clara había descubierto hasta ese momento. Clara decidió entonces acercarse al grupo. Su voz tembló ligeramente al presentarse. «Soy Clara, recién estoy investigando sobre la condesa y quiero saber más». La profesora le sonrió, sorprendida y encantada de encontrar a una estudiante tan entusiasta. La conversación fluyó de forma natural y en cuestión de minutos Clara se sintió como parte de aquel grupo. Mientras intercambiaban ideas, se dio cuenta de que tenía mucho más que aportar de lo que le había permitido creer. La búsqueda la había convertido en una investigadora tenaz y compartir su pasión reflejó sus propias capacidades. Fue un desbloqueo. Cada pregunta que planteaba y cada dato que aportaba ayudaba a solidificar su autoestima. Las dudas que pesaban sobre su decisión desaparecieron, dejando espacio para la certeza de que estaba en el camino correcto para desvelar su historia. Cuando la clase concluyó y se despidió del grupo, la profesora Ana le pidió que se quedara un momento. «Clara, veo que tienes un interés auténtico en la condesa. ¿Te gustaría unirte a nosotros en una visita al museo local? Allí podríamos acceder a documentos que no están disponibles en otros lugares», le propuso. La oferta golpeó profundamente a Clara. El museo era precisamente uno de los sitios que había considerado visitar, pero ni siquiera lo había contemplado como una oportunidad de colaboración. Aceptó de inmediato, sintiendo que el destino había marcado el rumbo de su búsqueda de una manera inesperada. Mientras se alejaba de aquel lugar, el sentido de propósito crecía dentro de ella. La conexión con la profesora Ana le había dado una nueva perspectiva. No estaba sola en esta búsqueda. Tenía la capacidad de hacer preguntas, de explorar y de construir conexiones que podían llevarla más allá de sus temores. Clara se estaba transformando no solo en una buscadora de respuestas, sino en una voz dentro de su propia narrativa. En el camino hacia el museo, su excitación se mezclaba con un nuevo tipo de ansiedad. Ahora se enfrentaba no solo a los secretos de la condesa, sino a la posibilidad de que su propia historia estuviese más entrelazada con la de su antepasada de lo que había imaginado. La visión de un descubrimiento monumental comenzó a tomar forma en su mente. Mientras avanzaba, una pregunta se repitió en su cabeza. ¿Qué secretos guardará el museo sobre la condesa? En el fondo, sabía que la revelación podría ser un catalizador para un cambio aún más profundo en su vida. Estaba preparada para enfrentarse a las verdades ocultas que podrían no solo desvelar el legado de su familia, sino invitarla a cuestionar su propia identidad. Con cada paso que Clara daba hacia el museo, sintió que las piezas de su rompecabezas personal comenzaban a encajar. La anticipación se mezclaba con nerviosismo mientras imaginaba lo que podría descubrir sobre su historia familiar y el legado de la condesa. Había llegado a un punto crucial en su viaje, donde las decisiones del pasado se entrelazaban con su presente. Una vez dentro del museo, el aire estaba impregnado de historia. Los ecos de susurros del pasado parecían fluir a través de las paredes. Clara fue guiada por la profesora Ana, quien la llevó a una sala que exhibía documentos antiguos, cartas y retratos que pertenecieron a la condesa. Cada objeto parecía vibrar con una energía única, como si guardaran secretos esperando ser revelados. «Estos documentos no son pedazos de papel, son fragmentos de vida», le explicó Ana,
mientras le mostraba un viejo retrato de la condesa. La belleza reflejada en el lienzo era innegable, pero más allá de eso, Clara buscaba las historias no contadas que su expresión podía esconder. Clara comenzó a examinar los documentos meticulosamente. Al abrir una carta, su corazón dio un vuelco al leer sobre la lucha de la condesa entre la pasión y la responsabilidad. Las similitudes con su propia vida se hacían cada vez más evidentes. Era como si las palabras de su ancestro fueran un eco de sus luchas personales, tejiendo un hilo invisible que las unía en la experiencia humana. Comenzó a escribir en su cuaderno, impulsada por un deseo irrefrenable de captar la esencia de estas revelaciones. Con cada letra que plasmaba, su autoestima crecía. Comprendió que compartir estas verdades era la clave para su sanación. Era un terreno fértil donde podría cultivar su propia voz, nutrida de su linaje. Al pasar el tiempo, Ana se dio cuenta de la intensidad del interés de Clara y la invitó a colaborar en la investigación de una exposición futura dedicada a la condesa y las mujeres influyentes de la región. Clara sintió que una chispa de emoción la atravesaba. ¿Yo? ¿Formando parte de algo tan significativo? Se dio cuenta de que el reconocimiento no solo venía de los demás, estaba aprendiendo a valorarse a sí misma. La propuesta de Ana no fue simplemente un camino hacia un logro académico, era una invitación a establecer su propia identidad en el marco de un legado que siempre había sentido que la oprimía. Clara aceptó con entusiasmo, sintiendo que cada día se encontraba más cerca de la figura de la condesa que había admirado en secreto. Una semana más tarde, mientras trabajaban en la exposición, Clara compartió una idea innovadora. Hagamos un espacio donde los visitantes puedan reflexionar sobre su propia identidad en relación con el legado de la condesa. Un mural donde escriban lo que han aprendido de su historia. Ana sonrió con aprecio, admirando la confianza de Clara. Esa idea, que surgía como una flor entre espinas, significaba que Clara ya no solo era una buscadora de su verdad, se estaba convirtiendo en la narradora de su propia historia. Con cada reunión en el museo, Clara se transformaba. La sombra de la inseguridad que una vez la había perseguido comenzó a disiparse. Estaba dejando de ser la mestiza que la sociedad había etiquetado. En cambio, emergía como una mujer de poder, capaz de influir en los que la rodeaban. No era solo su voz la que resonaba, ahora su historia podía inspirar a otros. Finalmente, la gran noche de la exposición llegó. Clara no solo mostró el legado de la condesa, sino también su propio viaje de redescubrimiento. La sala estaba llena, y al mirar a su alrededor, pudo ver las expectativas brillando en los ojos de los asistentes. Cuando llegó el momento de hablar, Clara se sintió más fuerte que nunca. Frases de su abuela y de la condesa germinaron en su mente, invocando un sentido de coraje que nunca había experimentado. Se levantó y, en lugar de esconder su historia, se atrevió a contar su verdad. Cada uno de nosotros lleva la carga de un legado, pero también tiene la oportunidad de redefinirlo. Los aplausos resonaron en el aire como una ola de afirmación, y Clara entendió que su transformación no era solo personal, sino que había tocado a los demás. La noche cerró con una profunda sensación de logro. No solo había encontrado su voz, sino que había aprendido a abrazar la complejidad de su identidad, convirtiéndola en una fuente de fortaleza. Clara había logrado lo que había deseado desde el primer momento en que soñó con ser vista. Ya no era únicamente la descendiente de la condesa, se había convertido en la autora de su propia historia, y en este momento crucial de su vida, recogió el broche que había llevado consigo todas las semanas. Era el símbolo de su viaje, pero además representaba el poder que había reclamado para sí misma. Su mirada se encontró con la de Miguel, quien estaba entre los asistentes, y supo que había encontrado no solo su verdad, sino también un círculo de apoyo. La búsqueda de su identidad había tejido nuevas conexiones, y Clara se sintió entera, lista para continuar escribiendo nuevos capítulos en su vida. El silencio se llenó de música, y mientras danzaba en la recién hallada confianza, comprendió que el verdadero desafío era abrazar su vida por completo. Estaba lista para compartir su historia, algo que su familia había aprendido a silenciar, generando un eco de valentía que resonaría por generaciones. La consigna final de Clara fue clara: compartir esta experiencia transformadora, ser una voz para los que aún no se atrevían a hablar. Cada paso la había llevado a reconocer su historia, no como una carga, sino como un lienzo vibrante de oportunidades. Era el momento de invitar a otros a encontrar su propia luz en medio de la oscuridad, a dar ese primer paso hacia la libertad. Ahora es el momento de mostrar su apoyo a Clara. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo
y ayudar a que más personas conozcan estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de apoyarnos a través de estas acciones.